Hola a todos, vamos a darle unos minutos para que se termine de unir la demás gente. Ahorita empezamos. Muchas gracias. Para los que se acaban de unir, vamos a darle unos minutos más para que se termine de unir a la gente y ahorita empezamos. Nos vemos. Cualquier duda la pueden poner en el chat o en el mail. Hola a todos, para los que se acaban de unir, solo estamos esperando a que unos minutos se suene el resto de la gente y pues empezamos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, lo pueden poner en el chat. Si tienen alguna canción que quieran que ponga, pues también.
Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es un gusto poder recibirlos a todos acá esta noche. Agradezco mucho su paciencia para los que llegaron desde el principio, para los demás, pues ahorita se estarán uniendo más gente. Pues acá tenemos para recibirlos. La verdad, hoy tenemos un webinar súper emocionante. Nuestro CEO de Firma Ya, Ilan Eisner, estará presentando sobre los beneficios de constituir una empresa y, pues bueno, los diferentes tipos sociales. Sé que luego es un tema muy confuso y afortunadamente tenemos un gran maestro para enseñarnos. Un par de cosas, cualquier duda que lleguen a tener, haremos un Q&A al final. Entonces, por favor, si las pueden poner en el chat o en el formulario del Q&A, trataremos de atender todas. Este, y pues bueno, también muchísimas gracias a nuestros amigos en Posible, Cristina, que acá nos acompaña hoy de Posible, que nos ayudaron a hacer que esto suceda. Y pues bueno, con eso dicho, le cedo el piso a Cristina por si quiere decir algo. Y si no, pues ya comencemos. Hola, pues muchas gracias. Solo como comenta Simón, agradecerles que hayamos hecho este webinar para que los emprendedores sepan más acerca de pues los beneficios de constituir la empresa, todo lo que implica y bueno, al finalizar vamos a tener, como mencionas, una parte de preguntas y respuestas para que resuelvan todas sus dudas. Igual las personas que nos están viendo en Facebook Live en vivo, si se quieren meter al webinar, igual y ahorita les podemos poner la liga para que hagan sus preguntas o en la página de Firma Ya, que es donde se está transmitiendo ahorita, pueden poner en los comentarios y nosotros vamos a revisar si hay algunas dudas para que también las resuelvan. Y bueno, esto se va a quedar grabado y lo vamos a compartir eventualmente también en la página de Posible para que si no tienen oportunidad de verlo o quieren compartirlo con más personas, puedan hacerlo. Entonces, pues de mi parte sería todo, agradecerles pues su tiempo y adelante, Ilan, cuando gusten empezar, estamos ya listos. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por la introducción, Simón, Cris. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes el día de hoy, en especial con nuestros amigos de Posible, que, bueno, son una iniciativa que todos ustedes ya conocen, entonces no me meto mucho a eso, pero que nosotros vemos como muy positiva y aplaudimos muchísimo todo este tipo de esfuerzos para hacer de la sociedad mexicana pues, mejor de lo que ya somos y siempre poder seguir superándonos en el sentido profesional y en el sentido humano. Muy bien, lo que nos convoca el día de hoy es platicar un poquito de los motivos por los cuales sería importante constituir una empresa o formalizar su negocio, lo cual muchas veces tiene diversas aristas que generan mucha confusión en los jóvenes empresarios o en los emprendedores a efecto de poder comprender, ¿no? ¿De qué me sirve constituirme? Y esa es una pregunta constante que recibimos y muchos entienden que lo tienen que hacer, pero no saben exactamente en qué momento hacerlo y hay otros que de plano no le encuentran la importancia de hacerlo, pero se los pide a lo mejor su contador o que resuelven las cosas de una manera distinta. Entonces, la idea del ratito que vamos a platicar hoy es entender, ¿no? Cuáles son los beneficios de llevar a cabo el proceso de constitución de una empresa y, como bien anunció Simón al principio, seguramente ustedes tendrán algunas dudas legales y las podemos ir atacando una por una hasta que quedemos todos satisfechos en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué constituir una empresa? Y en ese sentido empiezo por hacer una distinción muy importante para lo que platicamos hoy. Y es, ¿cuál es la diferencia entre una persona física y una persona moral? Y eso es algo que tenemos que tener presente cuando hablamos de este tema, porque son los dos tipos de personas que se reconocen en la ley mexicana.
¿ok? Y en ese sentido, pues es importante que podamos aterrizar ese concepto. Sé que es un poco técnico, pero voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla para que en ese sentido podamos después comprender lo que esto tiene que ver con constituir una empresa. Y empezamos entonces por determinar que una persona física es un ser humano, como ustedes, como yo, y es toda persona que existe en el mundo tangible. Y es por eso que se llaman personas físicas, porque las personas físicas somos aquellas que, como bien lo dice el nombre, tenemos una presencia en el mundo físico. Y eso, desde luego, para el punto de vista de la ley, es importante porque implica que esas personas físicas tengan derechos y obligaciones. Sin embargo, existe también en la ley una figura que se llama persona moral, y esa figura de la persona moral se contempla para el caso de que diversas personas, mucha gente o de dos en adelante, vamos, quieran unirse con un propósito en común para poder llegar hacia un objetivo. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta porque una persona moral, entonces podemos decir que son varias personas físicas que se unen para un propósito que comparten y lo que persiguen es generar, decimos los abogados, un ente, un sujeto de derechos y obligaciones que los permita entonces participar del mundo del derecho, si así lo queremos ver, del mundo de las leyes, pero como si fueran una sola persona, es decir, como un frente unido. Y esa es la diferencia entre una persona física y una persona moral. La persona física es una sola persona y la persona moral son varias personas, pero que comparten los mismos intereses y a su vez tienen un grupo de derechos y obligaciones que no son nada más de uno, sino que son de todos. La razón precisamente para crear una persona moral, pues sería que quieres ante la ley poder tener ese reconocimiento de que este grupo de personas se ha unificado, como dijimos anteriormente, para un solo objetivo y en ese sentido entonces se pide que la ley haga reconocimiento de esta situación y es ahí donde se crea una persona moral. Y constituirse, precisamente hablando de eso, es crear esa persona moral. Es el nacimiento de una persona moral y en el caso del que estamos platicando nosotros en específico, pues de una empresa. Es decir, que la ley reconozca esa existencia. Así como las personas físicas nacemos, tenemos un nacimiento y un acta de nacimiento que levanta el registro civil en la cual se da constancia de que existe un nuevo ser humano, también las constituciones de personas morales, las constituciones de empresas, se asientan en escrituras públicas, que es lo que famosamente se conoce como la escritura constitutiva, que es ese documento en el que se refleja el hecho de que este grupo de personas decidió asociarse para ese fin en común y empiezan a existir como una nueva persona. Es una persona moral y seguramente todas las empresas que ustedes conocen, asociaciones que ustedes conocen, son personas morales. ¿Ok? No hace falta dar algún ejemplo de eso. Y bueno, se imaginarán que en la ley existen varios tipos de personas morales. Y eso implica que entonces hay diferentes reglas para cada una de ellas. Existen en la ley mexicana, fíjense qué interesante, más de 30 tipos de personas morales diferentes, lo cual es vastísimo. Y eso sucede principalmente porque están reguladas en diferentes leyes. Por ejemplo, en la Ley General de Sociedades Mercantiles tenemos 7 de ellas. Pero en otras leyes, como la Ley del Mercado de Valores, hay otras 3. Y luego por ahí en el Código Civil hay otras 2. Entonces empiezan a estar dispersas por diferentes leyes de todo el ordenamiento jurídico mexicano, de todo el país.
y cada una de ellas pues tiene una característica especial de por qué se usaría ese tipo de persona moral y no otro. ¿Cuál conviene más? ¿Cuál es mejor? Depende del caso en concreto. Sin embargo, cuando estamos hablando de empresas, podemos decir que básicamente se reduce todo a tres principales, que son la sociedad anónima promotora de inversión y la sociedad de responsabilidad limitada. Si bien hoy no vamos a platicar de en qué consiste cada una de ellas, porque eso también es un tema muy amplio y tienen diferencias muy puntuales y se usan para cosas muy específicas, lo que valdría la pena es que veamos simplemente a grandes rasgos en qué son distintas la una de la otra, para que después empecemos a hablar de los beneficios de constituir una empresa. Entonces, básicamente, la sociedad de responsabilidad limitada le da más importancia a las personas que constituyen la sociedad que a lo que van a aportar, ya sea dinero, ya sea trabajo. Y en las sociedades anónimas, la sociedad anónima y la sociedad anónima promotora de inversión, se le da mayor importancia a lo que va a aportar la persona que está formando esa empresa. Es decir, nos importa más su trabajo o nos importa más su dinero que quién es en especial esa persona. Esa es la diferencia más básica entre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Sin embargo, en la sociedad de responsabilidad limitada, digamos que la manera de incorporar a nuevos socios y de hacer que nuevas personas puedan tener participación está más limitada y tiene un régimen un poco más estricto. Entonces, se considera que la sociedad de responsabilidad limitada pues es lo mejor, por ejemplo, para empresas familiares o algunas veces para negocios extranjeros. Algo que la caracteriza, y por eso se llama así, es que la responsabilidad de quienes son los socios de esa empresa, pues tiene un límite hasta el monto de su aportación. Entonces, eso implicaría que si yo puse 100 pesos, el día de mañana yo respondo hasta 100 pesos. Cosa, fíjense, que también sucede en las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas tienen, básicamente, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, insisto, no estamos profundizando mucho en el tema, pero la facilidad de transmitir las acciones que son esos documentos que nos dan la titularidad de ser miembro de la sociedad. Esos documentos que representan que yo tengo un cachito de la empresa se llaman acciones. Y en las sociedades anónimas es muy fácil que yo le pase ese documento a otra persona y ahora mi cachito de la empresa, en vez de que sea mío, ahora pues ya va a ser de esa persona. Y eso facilita muchísimo pues hacer negocios y crecerlos. Insisto, esto es una visión muy superficial de lo que es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, pero dado que ese no es el tema que nos convoca el día de hoy, nada más lo vemos de manera muy sucinta y de forma muy somera, ¿no? Y ahora sí, los beneficios de constituir una empresa, que eso es lo más importante de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y ahora que ya explicamos qué es constituir una empresa, ya tenemos claro entonces que existen personas físicas y personas morales. Ya sabemos que cuando decimos constituir una persona moral, nos estamos refiriendo a crear esa persona moral, a crear esa empresa para que empiece a existir ante la ley y entonces empiece a tener derechos y obligaciones. ¿Y eso de qué nos va a servir? Me preguntan. Pues miren, número uno, el tema del profesionalismo. El tema de la seriedad es fundamental tenerlo en consideración cuando hablamos de constituir una empresa. ¿Por qué? Porque hace ver mucha más estructura, mucha más credibilidad, genera confianza en los clientes. Y ustedes mismos seguramente como emprendedores lo han visto. No te genera la misma confianza hacer un negocio con una persona que dice, deposítame lo que me vas a pagar a la cuenta a nombre de Juan de las Manzanas. Que te digan, deposítamelo a la cuenta de
firma y ya, SAPI-DCB. Se ve mucho más profesional. Y eso me imagino que ustedes lo entienden de manera muy puntual con ejemplos como la distinción que existe cuando alguien te dice, oye, mándame un correo a Juanito@Gmail, Juanito@Hotmail, Juanito@Yahoo, a que te digan, mándame un correo a Juanito@firmaya.com. ¿Por qué? Porque eso refleja que atrás de ti hay una empresa, hay una estructura. Estamos hablando de un negocio pues mucho más serio. Y también, eso es muy importante porque lo que dijimos ahorita es un ejemplo de hacia el exterior, ¿no? Cómo la empresa, digamos, vuelve más serias sus relaciones con sus clientes, sus proveedores. Pero también una cuestión muy importante es hacia el interior. Y eso tiene que ver con los socios. ¿Por qué? Porque cuando se constituye una empresa, entonces se pone la claridad de a qué reglas se somete el que forma parte de la empresa. Y aquí me detengo un momentito para decirles que, bueno, pues por el escritorio de mi despacho como abogado, han pasado N cantidad de asuntos, ¿no? Y N cantidad de personas, a veces con problemas entre ellos, a veces que están empezando un negocio, a veces que tienen una situación u otra. Y generalmente, y ustedes seguramente lo han vivido en cualquier tipo de situación en la vida cotidiana, la gente piensa de buena fe que tienen la razón. Nadie se asume como el malo del cuento. Nadie nunca dice, yo a propósito le quise hacer el mal, ¿no? Y a mí me pasa mucho que llegan dos socios que tuvieron algún problema, por ejemplo, y te dicen, no, es que de veras, en buena onda, yo no quise hacerle ningún mal a mi socio. Yo de veras nada más quiero que me cumpla lo que habíamos quedado desde un principio. Y de pronto llega el otro socio y dice, no, es que yo lo único que pido es que se hagan las cosas como habíamos quedado. Y entonces los dos piensan que tienen la razón y en ese momento le dices, bueno, ¿y cómo se pusieron de acuerdo? No, pues nada más nos pusimos de acuerdo. Entonces, el hecho de poner todo en papel, de ponerlo por escrito, de constituir un negocio, va a evitar esa situación por completo, porque van a acercarse ustedes a un profesional que les va a ayudar a poner esas reglas del juego con toda claridad y el día de mañana, si llegara a haber cualquier problema, entonces cada quien va a saber cuáles son sus responsabilidades y a qué se está comprometiendo. Y va a ser muy complicado que una de las partes pueda decir, es que yo no sabía, es que a mí no me avisaron, es que yo creí que era otra cosa, sino que queda todo pues muy, muy claro en ese sentido. Y también una de las cosas que van a obtener ustedes de poderse acercar a un profesional para constituir su empresa es que se van a determinar mecanismos para tomar decisiones y para resolver problemas, lo cual también es fundamental. ¿Por qué? Porque ya va a estar determinado desde antes y todos van a estar de acuerdo en si nos enfrentamos a una situación donde yo tengo una opinión y tú tengas otra opinión, ¿cómo la resolvemos? Eso ya va a estar dicho desde el principio. Entonces, el día de mañana, cuando se tenga que tomar una decisión, no se va a tener que hacer en caliente, no se va a tener que hacer con sentimientos de por medio de los socios, sino que va a estar determinado desde antes y en un momento donde verdaderamente se decidió lo que era lo mejor para el negocio. El tema fiscal es fundamental también. Y aquí trato de hacer una pequeña pausa para irnos más despacito con esto porque se vuelve un tema que es muy importante que ustedes como emprendedores puedan tener en consideración y es, al constituirse como sociedad, van a poder otorgar a sus clientes un comprobante, una factura que diga que ustedes recibieron un dinero de esa persona. Evidentemente, eso es algo que a ustedes seguramente en el día a día sus clientes les empiezan a pedir, ¿no? Oye, sí te contrato el servicio, pero necesito que me factures. ¿Hay manera de facturar como persona física? Sí, sí la hay. ¿Y ustedes sin constituirse pueden facturar? Sí,
sí se puede. La realidad es esa. Ahora, entonces, ¿por qué necesito constituirme para facturar? Precisamente por el tema de la forma en que eso se da fiscalmente, es decir, las consecuencias que trae hacer una factura, que básicamente es, si yo te hago una factura, estoy reconociendo que gané un dinero. Y dado que gané un dinero, eso implica que tengo que pagar unos impuestos por eso. Entonces, si uno como persona física hace una factura, eso implica que esa persona que realizó la factura, entonces tiene que cubrir esos impuestos. Vamos a pensarlo en un ejemplo práctico. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de que en una empresa hay 3 o 4 socios y uno de ellos como persona física es el que expide el comprobante fiscal digital por internet, el famoso CFDI o la factura, es lo mismo, la factura y CFDI es lo mismo. Si uno de los 4 expidiera el CFDI, entonces esa persona sería la responsable del pago de los impuestos y los otros 3 no tendrían ninguna responsabilidad. Entonces, es importante por ese tema, por ejemplo, que se constituya la empresa, se crea el negocio ante la ley y entonces, como dijimos al principio, los derechos de todos, pero también las obligaciones son de todos. Y entonces, el día de mañana, eso va a implicar que no nada más uno de los socios tenga que cumplir con el tema de los impuestos, sino que todos ellos van a tener que hacerlo. Por otra parte, también estar constituido como empresa implica que se pueden tener estímulos e incentivos de la autoridad. El gobierno todo el tiempo extiende a la ciudadanía programas y diferentes tipos de ayudas que muchas veces son para emprendedores como ustedes y en muchas ocasiones lo que se pide es que esté formalmente constituido ante la ley, pues para poder acceder a toda esa clase de beneficios que no se los entregan a una persona física en especial, porque entonces eso pudiera implicar que la persona física no lo destine al propósito para el cual se ha brindado ese apoyo. Entonces, estar constituido legalmente también tiene ese tipo de oportunidades de por medio e incluso se genera un régimen de pago de impuestos que es distinto. Una persona física y una empresa no pagan impuestos de la misma manera y las reglas del juego para uno y para otro tampoco son las mismas. Entonces, si tú estás como persona física operando una empresa, a lo mejor las reglas del juego que te están aplicando porque eres una persona física, pues no son las más convenientes en el tema de impuestos y eso implica que puedas estar perdiendo dinero que pudieras usar para algo distinto. La responsabilidad de los involucrados, cambiando de tema, es algo que también adquiere una relevancia muy importante y tiene que ver con que, como ya dijimos, los derechos y las obligaciones terminan siendo de la empresa y no de la persona. Y eso tiene que ver también con la responsabilidad de quienes participan de esa empresa y de quienes son los socios. Esto lo tenemos que tener presente y lo tenemos que asumir como una cuestión que apareja mucha importancia. Y ahí les va por qué. Si el día de mañana ustedes, y voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede ser un poco extremo, pero que sucede todo el tiempo en la realidad, celebran un contrato con un proveedor suyo o con un cliente inclusive, y de alguna manera hay un problema que genera que las cosas empiecen a salir mal. ¿Quién respondería en ese caso? Sería la empresa. Y entonces, si salen mal las cosas y demanda el cliente, por ejemplo, a quien van a demandar es a la empresa y no a ustedes. Puede que parezca que es una cosa que no tiene mucha relevancia, ¿no? A veces la gente que no está muy enterada de los temas legales diría, pues para mí es indistinto si me van a demandar que la demanda diga mi nombre o diga el nombre de mi empresa. Pues de todas maneras me están demandando y estoy en un problemón. Pues fíjense que no. La realidad es que en casos como estos, sí es importante. ¿Por qué?
Porque si se dirigiera la demanda, la acción legal, a una persona física o se dirigiera a la empresa, tiene toda la diferencia del mundo. Porque en ese sentido, por ejemplo, si es la empresa, entonces van a fijarse en cuáles son los bienes que tiene la empresa, van a fijarse cuáles son los activos que tiene, cuáles son los pasivos que tiene, y en base a eso pudieran generarse diferentes situaciones. Más bien que nos conviene y nos interesa que eso sea con la empresa y no con mis propias cosas. Que no me vengan a mí a sacar de mi casa, que no me vengan a mí a cobrar de mi bolsillo lo que es de la empresa, ¿no? Y también en ese sentido es importante entender que pues la empresa genera también esa cara corporativa que como persona física es diferente cuando representamos a uno mismo que a la empresa, ¿no? En ese sentido también es muy valioso el constituirse, porque entonces estamos ya representando a algo que es mucho más grande que nosotros como persona física, y entonces eso también cambia el tipo de diálogo. Continuando con este tema y profundizando un poquito en lo que decíamos anteriormente, precisamente el tema de separar el patrimonio es muy importante también cuando hablamos de constituir una empresa. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que los socios tengan lo que es de los socios y la empresa tenga lo que es de la empresa. Yo tengo mis cosas personales y la empresa tiene las suyas. Y eso genera que el control esté dividido. Y les doy un ejemplo que siempre sale a colación cuando hablamos de esto, y es el de la cuenta de banco, lo cual tiene una relevancia muy fuerte cuando estamos hablando de hacer negocios. ¿Por qué? Generalmente cuando empieza una empresa, cuando empieza un pequeño negocio, cuando empieza una startup, digamos, en sus primeros pasos, los emprendedores empiezan a usar sus cuentas de banco personales. Y entonces eso pues tiene varias implicaciones de diferente tipo. Por ejemplo, ya hablábamos hace un ratito del tema de los impuestos. Si a mí me empieza a entrar dinero a mi cuenta personal y yo empiezo a hacer gastos que son del negocio, pero empiezo a recibir más dinero que no necesariamente es una ganancia para mí, pero que lo estoy recibiendo, el día de mañana la autoridad fiscal me puede decir, oye, yo estoy viendo aquí que te entraron 1 millón de pesos en tu cuenta de banco. Entonces págame impuestos de 1 millón de pesos. No, 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 ¿cómo crees? Es que, mira, fíjate, sí me entraron 1 millón de pesos, pero ese 1 millón de pesos resulta que es de una venta que hice de mi producto, pero de ese 1 millón de pesos yo tuve que pagarle sueldos a mis empleados y tuve que pagar la renta de un local y tuve que pagar el costo de producción que tiene cualquier cosa que yo esté vendiendo. Entonces, al final, no es que gané 1 millón de pesos, la realidad es que gané X cantidad de dinero, ¿no? Pues sí, pero eso, si tú eres una persona física, acreditarlo va a ser mucho más complicado que si el dinero entró a la cuenta de una empresa y entonces ahí sí se acredita, mira, lo que yo cobré de honorarios es esto, lo que estoy teniendo de gastos es esto. E insisto, por supuesto que como persona física eventualmente se puede hacer, pero es mucho más complejo hacerlo. Y ustedes podrían estarse metiendo en un problema que después va a ser mucho más complicado enderezar, arreglar y que se podría haber evitado. Y otro tema que también es muy recurrente y muy importante, hablando del tema de las cuentas de banco, es si tenemos una cuenta de banco empresarial, el control lo tienen todos. Si tenemos una cuenta de banco personal, individual, entonces el control solamente lo tendrá quien sea el titular de esa cuenta, una sola persona. En ese sentido es muy importante y como consejo jurídico y de negocios, que pensemos en una cuenta de banco empresarial. ¿Y por qué? Pues precisamente porque entonces no puede suceder que el día de mañana digan es que a Chuchita la bolsearon y entonces tenía en su cuenta personal todo el dinero del negocio y resulta que le hicieron un fraude y le sacaron todo y se perdió el dinero del negocio y entonces ahora ya no sabemos qué hacer porque tenemos obligaciones que enfrentar y sueldos que pagar, pero todo estaba en una sola cuenta. Entonces, la manera de evitar eso es precisamente tener una cuenta en la que todos tienen acceso y en la que se pueden poner reglas, ¿no?
de hasta cierto monto que lo firme uno nada más. Arriba de ese monto, que lo firmen dos o más. A partir de X cosa tienen que firmar todos. Y entonces de esa manera, pues es muy complicado que una cadena de malas decisiones lleve a un problema financiero. Siguiente tema, y hablando de finanzas, los productos financieros. Si ustedes se formalizan como empresa, no nada más van a tener acceso a beneficios que puede brindar la autoridad del gobierno, sino que también eso pudiera garantizarles que tengan ustedes acceso a préstamos que otorguen los bancos, a financiamiento, a fondos de inversión e incluso una cosa muy interesante que muy poca gente tiene, digamos, en cuenta muchas veces, es que cuando ustedes quieren pedir un préstamo, cuando ustedes quieren pedirle un financiamiento a una institución de crédito, muchas veces no se logra concretar porque el banco le dice, órale, yo te voy a prestar dinero, pero tú qué tienes para darme a cambio en garantía, ¿no? Y eso, la garantía significa, si uno no le paga al banco, ¿qué es lo que el banco va a tomar para cobrar el dinero que prestó en su momento? Entonces ahí muchos emprendedores se enfrentan a un dilema porque dicen, pues, ¿qué voy a dar? ¿Doy mi casa de garantía? Pues no, porque el día de mañana, si hay algún problema, van a sacar a mi familia de mi casa. ¿Cómo le hago, no? Bueno, entonces damos la oficina en garantía. No, pues, ¿qué crees? La oficina la rentamos y no es nuestra y no la podemos dar de garantía. Pues ahí les va un tip y es, si ustedes están formalmente constituidos como empresa, si ustedes son un negocio, pues las propias acciones o las partes sociales de su empresa, es decir, ¿se acuerdan? Hace unos minutos hablamos de ese documento que acredita que yo soy dueño de un cachito de la empresa. Esos documentos que dicen que yo soy dueño de un cachito de la empresa, esas acciones, son la forma en la que yo puedo dar de garantía mi propio negocio. Porque todos los negocios que ustedes como emprendedores tienen un valor, por supuesto que tienen un valor, y es un valor altísimo. Entonces, si yo hice un negocio y tengo una idea y la eché a caminar y empezó a producir dinero y ahora tiene empleados y tiene activos y tiene oficinas y percibe utilidades, etcétera, etcétera, pues eso por supuesto que tiene un valor. Y arme un esquema de funcionamiento que es muy productivo, pues eso tiene un valor. La manera de poder dar eso en garantía es a través de las acciones o de las partes sociales. Y aquí sale un beneficio más, que es la manera de darle valor a su negocio es formalizándolo ante la ley. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena idea que yo mismo estoy ejecutando y que yo mismo estoy llevando a cabo como persona física, eso implica que el dueño de eso soy yo, no la empresa. Entonces es muy difícil decir que mi empresa vale X cantidad de dinero porque mi empresa ni siquiera existe formalmente y no se puede dar un valor a eso. Si lo ponemos en papel, si lo hacemos legal, entonces es mucho más fácil darle ese valor a cuánto vale tu negocio, cuánto vale tu empresa. Y eso inclusive nos lleva al tema del crecimiento y la expansión, que tiene que ver con precisamente lo que estábamos hablando. Cuando una empresa se formaliza, eso es el primer paso de su historia de éxito. Y eso es lo que nos va a permitir entonces que la empresa empiece a existir legalmente, generará de alguna manera que podamos de cierta forma empezar a tener un éxito. Es fundamental tener esa situación en cuenta para el caso de que se constituya el negocio y en ese sentido puedan ustedes generar que su empresa empiece a tener más visibilidad y el día de mañana, cuando exista una ronda de inversión, entonces esa ronda de inversión pueda ser más fructífera y puedan los inversionistas saber en quién están invirtiendo y de qué manera lo están haciendo. Igualmente, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al principio,
Esto de constituir una empresa tiene como uno de los beneficios opciones de salida y que tiene también que ver con lo que decíamos de la inversión. Es decir, el día de mañana, tener en consideración el tema de constituir su empresa implica que mañana, cuando alguien estime que su empresa vale X cantidad de dinero, va a poderles comprar el negocio y va a poderles dar el dinero que ustedes estimen que es lo que vale su negocio, y van a poder entonces ustedes haber vendido su empresa, su negocio, y van a haber podido generar van a poder generar una utilidad por todo ese trabajo que hicieron durante muchos años, pero nunca van a poder vender su empresa si en su momento ustedes pues no la formalizan, no la constituyen ante la ley. A todo esto, es también importante tener en consideración como uno de los beneficios el hecho de que van a tener ustedes la posibilidad de generar que si una de las personas que forma parte de su empresa no quiere continuar siendo socio, o que ustedes el día de mañana también decidan que una persona no pueda más ser parte de la empresa, pues el hecho de estar constituido ante la ley, número uno, como decíamos al principio, vamos a tener las reglas de en qué caso se puede seguir siendo socio y en qué caso no se continuará siendo socio. ¿Okay? Pero por otra parte, y también eso es fundamental tenerlo en consideración, al estar constituido formalmente ante la ley, eso generará que exista la posibilidad eventualmente de poder con facilidad llevar a cabo el proceso legal de entrada o de salida de nuevos socios. Se preguntarán ustedes cómo hacerlo. Pues en Firma Ya tenemos una solución para este tema de constituirse. Ya hablamos de todos los beneficios, pero me gustaría contarles un poquito de lo que es Firma Ya, para que ustedes entiendan, porque sé que suena como muy complicado y que hay muchas aristas diferentes y entonces no siempre estamos seguros de qué es lo más conveniente en un sentido o en el otro. Pues Firma Ya es una plataforma digital que hemos desarrollado de soluciones legales que lo que permite precisamente es hacer todo de lo que platicamos de manera muy fácil. Uno entra a nuestro portal, que es firmaya.com, elige el servicio de qué se trata, contesta 9 sencillas preguntas, hace el pago que corresponde y después solamente tiene que firmar la constitución de su empresa y con eso empezaría a existir el negocio formalmente. Les quiero mostrar, miren, aquí les preparamos un videito súper rápido, súper sencillo, que muestra cómo se lleva a cabo el proceso. Y básicamente lo que nos está mostrando aquí el video es lo que tendrían ustedes que hacer si entran a Firma Ya para formalizar su negocio. Van a tener que contestar las preguntas: dónde está ubicada la empresa, cuál es el nombre que le quieren poner, a qué quieren que se dedique, y es tan fácil como lo están viendo en este video. Van a tener que poner la información de quiénes son los socios y sus datos personales. Si se dan cuenta, pueden ver que hay algunas preguntas guía también del lado izquierdo de la pantalla, donde nos va indicando exactamente qué es lo que nos están preguntando en cada uno de los casos. Cuánto dinero le están metiendo a la empresa y de qué manera se va a dividir entre los diferentes socios. Entonces aquí ponemos la cantidad de dinero y cómo se divide entre quienes van a participar de la sociedad. La manera en que se va a llevar a cabo la administración, que puede ser una sola persona o varias personas que lo hagan. Y posteriormente nos van a preguntar quién es la persona encargada de vigilar que la administración se lleve a cabo de manera correcta. Insisto, si algo de esto tuvieran ustedes alguna duda, pueden ver ahí del lado izquierdo de la pantalla que nos van poniendo algunas preguntas guía que nos sirven. Si vamos a incluir extranjeros o no y si vamos a otorgar poderes. Posteriormente es tan sencillo como hacer el pago por tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Y con eso básicamente queda constituido el negocio. Porque después de hacer el pago, lo que sigue es acude la notaría a donde ustedes nos digan, les piden que firmen el documento de constitución y una vez que eso está hecho, entonces
pues básicamente su empresa ha empezado a existir legalmente. Bueno, pues esos son los principales beneficios que existen de constituir una persona moral, el por qué hacerlo. Espero haberles dado suficientes motivos como para entender, digamos, el por qué es importante desde que ustedes empiezan a manejar un negocio que consideren poderlo formalizar ante la ley y empezar a existir. Y creo que sería un momento apropiado para que abramos el espacio a preguntas y respuestas que me imagino algunas deben tener. Ilan, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Sí tenemos acá varias preguntas y pues bueno, vamos una por una, ¿no? A ver. Nuestro amigo César nos pregunta que si una asociación civil es una persona moral. Ok, sí, mira, qué buena pregunta. Sí, una asociación civil es una persona moral. Si se acuerdan, al principio dijimos que hay más de 30 tipos de personas morales diferentes y mencioné, hay dos por ahí en el Código Civil, pues precisamente una de las dos que están en el Código Civil es la asociación civil y sí es una persona moral. Si me permiten responder con un poquito más de información, dentro de las personas morales, digamos que existen dos grandes grupos de personas morales que son las civiles y las mercantiles. Las civiles son precisamente las que están en el Código Civil y que son las que no tienen como propósito la especulación comercial. Sin embargo, las que son mercantiles, las empresas, son las que están hechas para hacer negocio. En el caso de la asociación civil, es un tipo de persona moral que se utiliza para cuando un grupo de personas se reúnen con un objetivo en especial, pero que lo que les interesa no es ganar dinero. Entonces, para eso se utilizaría una asociación civil y, por supuesto, es una persona moral. Bien. Nuestro amigo Jan nos pregunta, ¿qué beneficio tiene ser socio dentro de una empresa como persona moral en vez de una persona física? Mira, ya le estamos subiendo entonces un poquito a la complejidad en el juego. Sí se puede ser socio como persona moral, efectivamente, y en ese caso, pues, beneficio tiene que quienes son los socios de esa persona moral, que a su vez se hizo socio de otra, van a poder, digamos, de manera equitativa, repartir todos los beneficios que eso tiene. O incluso, por ejemplo, hay muchos clientes míos que son grandes empresas y grandes negocios que lo que hacen es, siempre, por ejemplo, son los mismos 3, 4 socios que hacen los emprendimientos, los negocios, pero a lo mejor están haciendo alguno con una persona, otro con otra persona diferente, uno más con X persona en especial, ¿no? Entonces, en vez de que sean siempre los cuatro y el adicional, muchas veces tienen una empresa que es la que se hace socia del proyecto y entonces van entrando los diferentes socios a diferentes proyectos. Sin embargo, existen otro tipo de estrategias jurídicas para lograr ese mismo beneficio. ¿Cuál sería uno de los principales entonces de generar que una persona moral sea accionista o socio de otra persona moral a su vez? Pues principalmente que va a poder reflejar esa persona moral dentro de su activo el que tiene una acciones o participación en cierta empresa. Genial, muchísimas gracias. Nos pregunta Ulises que de qué depende el costo y cuál es aproximadamente, y también cómo se genera el RFC de la empresa nueva que se constituye con Firma Ya. Bueno, ahí les va. El costo que manejamos en Firma y Ya es de 13,000 pesos más IVA. Eso ya incluye absolutamente todo y es desde que nosotros pedimos la autorización a la Secretaría de Economía para el nombre, que se nos otorgue esa autorización y todo el trámite que se tiene que llevar a cabo de eso. Que se haga todo el contrato de sociedad, que acudamos a donde ustedes nos digan para firmarlo ante notario público, posteriormente que se dé el aviso de uso de denominación, que se inscriba en el registro público del comercio e incluso también damos el servicio de inscripción al RFC. Todo lo que les dije
en un máximo de 48 horas. Máximo de 48 horas. Y eso es algo pues, que es un gran valor agregado que tiene Firma Ya, que lo hacemos de manera express. Si ustedes quieren hoy constituir su empresa y entran a Firma Ya en este momento, ahorita estamos pues, al final del martes, el jueves tendrían en la mano todos sus documentos ya terminados y su empresa existiría legalmente por completo. Ahora, por estar aquí nuestros amigos de Posible, en este momento les voy a ofrecer también que cualquier persona que se ponga en contacto con nosotros, voy a poner nuestros datos de contacto otra vez por si alguien de ustedes tuviera interés de ponerse en contacto con nosotros, pero cualquier persona que de parte de este webinar se ponga en contacto con nosotros, cualquiera de nuestros amigos de Posible, va a recibir el beneficio de una asesoría totalmente gratuita y vamos a poder platicar de todos estos temas que sean en especial de su negocio. Muchísimas gracias, Ilan. Tenemos acá otras varias preguntas. Sergio nos pregunta que ¿qué giros maneja la plataforma y al momento de crear la formalización de la empresa? Nosotros manejamos absolutamente todos los giros. Pueden ustedes, cualquier tipo de empresa, constituirla con Firma Ya. Nosotros tenemos algunos giros, digamos, ya predeterminados, que son los más comunes, pero si ustedes quisieran hacerlo personalizado, se puede, no hay ningún tema. El negocio que ustedes están haciendo se puede constituir en Firma Ya, solo tienen que pedir un objeto social, así se llama, objeto social, personalizado, y lo haremos conforme a lo que ustedes necesiten. Perfecto. Tenemos acá una pregunta de Juan Valente en Facebook. ¿Qué diferencias existen entre constituir una sociedad, la que sea, confirmar un contrato de asociación en participación? Mira, esa es otra pregunta muy técnica y muy interesante. La diferencia de constituir un contrato de asociación en participación y un contrato de sociedad es que son para cosas diferentes. El contrato de sociedad, y es decir, constituirse, tiene todos los beneficios que ya hablamos. Un contrato de asociación en participación, para lo que sirve es para un negocio en especial. Oye, vamos a vender quesadillas. Yo voy a poner el queso y tú vas a poner las tortillas. ¿Y para qué nos sirve el contrato de asociación en participación? Pues precisamente para eso, para decir yo pongo las tortillas, tú pones el queso y vendemos las quesadillas y las utilidades nos las vamos a repartir así. ¿Por qué sería importante constituir una empresa en vez de hacer una asociación en participación? Es que la asociación en participación no está sujeta a todas estas reglas y a todos estos beneficios que ya dijimos anteriormente. Entonces, la asociación en participación se usaría más, por ejemplo, para el caso de que una empresa que ya existe y otra empresa que ya existen deciden hacer un negocio en conjunto. Entonces, ahí sí, como cada uno ya tiene su propio régimen, digamos, y como cada una de las personas morales ya tiene todos los beneficios de los que hablamos, entonces ahí sí pueden hacer un contrato de asociación en participación para hacer un proyecto en conjunto, pero en definitiva no tiene todo el marco y toda la protección que le da la ley a los socios el hacerlo a través de una asociación en participación. Si tú me dijeras que estás llevando tu asociación, tu empresa como una asociación en participación, lo que yo te contestaría es, me remitiría a lo que hablábamos al principio. ¿Puedes tú facturar como persona física? Pues sí, sí lo puedes hacer. Ahora, si facturas como persona física, pues vas a tener todos los problemas de los que ya hablamos. Y si facturas como persona moral, vas a tener todos los beneficios de los que ya hablamos. Es lo mismo. ¿Puedes estar haciendo negocios a través de una asociación en participación? Pues sí, sí se puede. Pero todos los beneficios que dijimos anteriormente no los vas a tener y toda la protección que la ley le otorga a las personas, ni tu negocio tampoco. Excelente. María nos pregunta, si uno de los socios ya está jubilado, al momento de firmar el acta constitutiva, ¿debe volver a activar su actividad ante el SAT o no? Si se encuentra jubilado, sí tendría que estar activo ante la autoridad fiscal. ¿Por qué? Y el criterio es muy fácil. Siempre ustedes veanlo de esta manera. Cuando una persona gana dinero, tiene que pagar impuestos.
Entonces, si tú vas a ser socio de una empresa y vas a recibir dinero por eso, vas a tener que pagar impuestos por eso. Entonces, sí tiene que estar activo y, sin embargo, eso no significa que no pueda convivir con la jubilación. Acuérdense que cuando una persona se da de alta en el SAT, te preguntan qué actividades haces, qué ingresos tienes y en qué porcentaje. Entonces, esta persona pudiera poner, oye, mis ingresos son 80% de mi pensión y 20% de esta empresita. Entonces, solamente va a tener que pagar los impuestos que correspondan por ese 20% chiquito, pero por lo de la pensión, pues tendrá el régimen fiscal que eso le corresponde, ¿no? Bien. Otra pregunta acá. Si una empresa puede ser creada legalmente con solo un integrante. Mira, esa es una espléndida pregunta. La realidad es que existe en la ley un tipo de persona moral que se llama sociedad por acciones simplificadas, que es la única de todas las personas morales que se puede hacer con una sola persona. El resto de las sociedades, el resto de las empresas, el resto de las personas morales requieren por lo menos dos accionistas, dos socios, dos personas que constituyan esa sociedad. En ese sentido, yo les recomendaría como abogado que no creen nunca una sociedad por acciones simplificadas. Mi consejo es mantenerse completamente alejados de las sociedades por acciones simplificadas. Y les voy a explicar por qué. Número uno, porque se tienen que crear a través de la Secretaría de Economía en un portal que no funciona bien y eso les puede llegar a generar problemas. Pero número dos, y esto es muy importante, porque tú no tienes control sobre la forma en que se maneja tu negocio. Tú tienes que básicamente aceptar los términos y condiciones que pone la Secretaría de Economía para hacer una SAS. Y entonces eso genera que el día de mañana, si las cosas cambian, estés tú o no de acuerdo, eso te aplica y lo tienes que hacer. Y no te da la libertad de manejar tu negocio como tú lo quieres manejar, cosa que no tiene mucho sentido. Otra cosa que tampoco es muy buena de las SAS es que la cantidad de ingresos que tengas, ojo, no de utilidades, de ingresos, está limitada. Entonces, si de repente tú tuviste, y es un monto que no es tampoco muy extravagante, son 2 millones de pesos. Si a ti te entraron más de 2 millones de pesos, que no es pues muchísimo, eso genera que, y ojo, insisto, no de utilidades, no que ganaste 2 millones de pesos, que te entraron en total de todos los ingresos que tuviste. Te tienes que transformar en otro tipo de sociedad. Y eso, pues obviamente es un proceso legal y tiene costos. Y aparte, otra cuestión es que las sociedades por acciones simplificadas se acaban, o sea, se incorporan a la ley hace muy poquito tiempo. Entonces, la verdad es que hoy en día nuestro sistema legal como que no le ha terminado de entender, no ha terminado de convivir con la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, el día que llegan ustedes, por ejemplo, a abrir su cuenta de banco con su sociedad por acciones simplificadas, con su SAS, en el banco no les reciben los estatutos y te dicen, no, tú necesitas una sociedad anónima, no lo puedes hacer con eso. Y ese tipo de complicaciones, ¿no? Cuando van ustedes a hacer un trámite ante el gobierno o demás, como que no le han terminado de entender a la SAS, entonces termina saliendo más caro el caldo que las albóndigas y se termina metiendo ustedes en unos enredos espantosos. Entonces, ¿qué consejo les doy? Es que yo nada más soy uno y quiero hacer mi empresa, pero me estás diciendo que la SAS no la haga. Bueno, pues lo que se puede hacer es hacer cualquier otro tipo de sociedad y poner 99% la persona que es y el 1% se lo dejamos pues a un amigo de confianza, a un familiar de confianza o a otra persona que pueda en ese sentido echarnos la mano con ser socio por ese parte chiquitita y el resto lo conserva la persona que está haciendo el negocio. Excelente. Y ya para cerrar el webinar con una última pregunta de parte de Ulises. ¿Quieres saber si en este tiempo aún está disponible la dependencia del SAT para poder crear el acta y dar de alta en el RFC? Si aún está disponible, ¿qué, perdón? El SAT para poder dar de alta y crear el acta del RFC. Ok, ahí les va. Son cosas diferentes. Una cosa es constituir tu empresa y crear la sociedad, que eso lo pueden hacer a través de firma y ya, o lo pueden hacer en cualquier notaría
pública de este país. Los van a recibir si ustedes necesitan hacer una constitutiva o pueden hacerlo a través de firma y ya más rápido y más barato, pero eso es constituir la empresa. Una vez que constituyes tu empresa, entonces el siguiente paso es acudir al SAT y con tu empresa constituida, con lo que te va a entregar el notario, entonces ya pides una cita, vas al SAT, entregas ese documento, lo muestras y ellos te van a dar a cambio, pues ahora ya estás inscrito al RFC, ya te conocemos, ya sabemos que existes y ya puedes pagar impuestos con este numerito que te van a dar tu RFC. Entonces, el proceso es ese, ¿no? Primero te constituyes y luego acudes al SAT, para lo cual hay que pedir una cita. Buscas citas SAT, le pones inscripción de persona moral y entonces con tu cita de inscripción de persona moral te van a dar tu RFC. Por supuesto, si ustedes lo hacen a través de firma y ya, esa molestia se las ahorramos y en menos de 48 horas les entregamos su constitutiva, ya inscrita en el Registro Público del Comercio, ya con RFC, y entonces se olvidan de haber hecho una fila de 2 horas para que les digan que lo trajeron en folder azul y era en folder gris, entonces ya no se los van a aceptar. O que lo llenaste con tinta negra y era con tinta azul. Ese tipo de cosas a ustedes ya no les van a pasar porque van a constituir sus empresas con firma y ya, y nosotros les vamos a dar su RFC y su inscripción en el Registro Público del Comercio y su constitutiva en menos de 48 horas. Entonces, con esa pregunta respondida, nada más antes de ya concluir, pues les recuerdo, ¿no? A todos nuestros amigos que estuvieron el día de hoy con nosotros, a todos los que participaron de este webinar, si nos mandan algún contacto diciendo que estuvieron aquí con nosotros o que ustedes están afiliados a la asociación, pues entonces recibirán en su caso el beneficio de tener una asesoría totalmente gratuita por parte de nosotros. Igualmente les comparto aquí por el chat mi usuario de LinkedIn, por si quisieran ustedes continuar con la conversación, pues por ahí lo podemos hacer también con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Ilan. Agradezco mucho todo lo que nos estás compartiendo. Sin duda es algo de mucho valor. No, Un hombre. recordatorio a todos los participantes. Estaré mandando la presentación y una grabación del webinar en los siguientes días. Entonces se lo pueden recibir en su correo. Y pues bueno, la verdad queremos agradecer muchísimo a nuestros amigos de Posible por poder ayudarnos a organizar este evento y pues poder darnos el foro para poder compartir con ustedes. Sí, acuérdense, perdón que vuelva a intervenir, nada más acuérdense, si nos buscan, póngale, hola, soy de Posible y quiero constituir mi empresa, lo que sea, y nada más porque nos digan ustedes soy de Posible, además de la asesoría gratis, van a ver que los vamos a tratar de maravilla, ¿eh? Perfecto, pues muchas gracias también a ustedes y bueno, decirles que estén pendientes, vamos a trabajar en más webinars, igual podemos trabajar en temas un poquito más especializados. También a lo mejor ustedes tienen forma de saber qué tema es como los siguientes después de y bueno, que nos sigan en las redes sociales de Firma y Ya y de Posible si es que aún no lo hacen. Bueno. Muchísimas gracias, Cristina. Y pues bueno, cualquier duda nos pueden comunicar por WhatsApp, ya sea la página también de LinkedIn, Facebook, Instagram, de Firma Ya o de Posible. Y pues también pueden seguir a Ilan directamente en LinkedIn. Termino nada más por darles las gracias, por agradecer muchísimo el espacio, a toda la gente que tuvo la amabilidad de escucharnos y de estar presente. Y, por supuesto, a Posible por habernos hecho esta tan amable invitación de poder platicar con ustedes y con la gente que está incorporada a Posible. Ha sido un privilegio y un honor poder estar hoy aquí, ¿eh? Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Saludos.